Ok, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas todos. Estamos aquí en otro episodio de Crosscast. Hoy tenemos a una excelente invitada. ¿Cuál es su nombre, joven? Mi nombre, gracias por lo de joven. Claro, le digo señora y me tira el micrófono en la cara. Mi nombre es Esther Manale de Downs. Ok. ¿Y qué hace usted? ¿A qué se dedica usted, señora? Yo me dedico a trabajar más que nada con niños y adolescentes, atendiéndoles en sus procesos de manera individual como terapeuta. Ok, eres terapeuta. ¿Y eres cristiana? ¿Qué religión eres que eres? Sí, yo soy cristiana. Ok. Y bueno, el propósito del programa es tener historias de personas. Y a lo largo de los últimos meses hemos tenido bastantes historias. Y me parece súper prudente y emocionante tener a una trabajadora de lo que es la parte mental, ayudándonos y dándonos un poco de insights de cómo funciona todo. Pero primero quería saber cuál es tu historia. O sea, ¿cómo llegaste tú a ser cristiana? ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? Y lo demás para tener eso de trasfondo. Bueno, yo vengo de origen, bueno, se nota a veces que no soy de aquí, pero sí soy de aquí. Yo nací aquí en Chiriquí, en Panamá, así que soy chiricana. Pero mi mamá es alemana y mi papá es suizo. Ellos se conocieron acá en Panamá hace ya bastante tiempo. Llegaron solteros y ambos con la intención de servir al Señor como misioneros. Así que se conocieron y por eso nací aquí en Panamá, y siendo hija... ¿Te fuiste? No, estoy aquí. Esta es la parte donde te enfoco a ti solamente para que... Ok. Entonces, ellos, siendo hija de misionero, obviamente, desde pequeñito yo escuché de Jesús. Y desde que tenía a los 5 años fue aquella vez que yo decidí aceptar a Jesús como mi Salvador. Okay. Estaba muy pequeñita, me acuerdo de ese día que fui a donde mi mamá, le dije, mami, yo quiero aceptar al Señor, y fuimos a la salita y nos arrodillamos y oramos. ¿Y te acuerdas? Sí, yo me acuerdo. 5 años. Y después de eso, como a los 13, 14 años, fue que acepté al Señor como mi Señor, no solamente como mi Salvador. Okay. Sí, porque creo que a veces, sobre todo cuando uno crece en una familia donde el evangelio y la iglesia, literalmente me crié en la iglesia, entonces es como a veces un proceso que entiendes lo básico desde muy pequeño, pero obviamente a medida que vas creciendo y entendiendo y viendo cómo funciona el mundo, obviamente en el tiempo de la adolescencia también comienza a traerte las cosas de afuera. Creo que tiene que llegar el momento en donde otra vez haces como un compromiso adicional a no solamente ver a Jesús como tu Salvador, sino verlo también como tu Señor. Claro, que es lo que los católicos hacen como la confirmación. Que por mi estigma que yo tenía con los católicos después de que me hice protestante, yo no quería hacer nada en los católicos. Eso es otro cuento. Pero un tema que sí he visto bastante es que he visto a jóvenes que han crecido en familias cristianas, que luego de adolescentes dicen, yo solo decía porque me estaban diciendo que lo dijera. Pero yo no entendía lo que yo estaba diciendo. Ahora yo entiendo, y ahora esta es mi experiencia. Inclusive varios han dicho que si quieren bautizar otra vez, pero hemos tenido discusiones sobre eso respecto, ¿no? Pero sí, es una cosa decirlo de niño y otra cosa decirlo de adolescente. Entonces de adolescente lo retomas ese compromiso. Lo haces porque pasa algo trágico, o solamente como que te das cuenta cómo te pega la moneda. Bueno, yo creo que fue el tiempo donde comencé a pensar más en lo que era la vida y la muerte, tal vez porque en ese tiempo, bueno, a los 11 perdí a mi abuela de Alemania, y también comencé a tener problemas con el azúcar que se me bajaba. Entonces yo me acuerdo que el doctor me dijo que eso podía ser peligroso, que uno se desmayaba, podía morirse. Entonces ahí tal vez era ese pensamiento, me puedo morir. Y ¿a qué edad era eso? Tenía, comencé a tener problemas del azúcar fue como a los 11,
en el tiempo ese de la pubertad. Y a partir de ahí yo también comencé a sufrir episodios de ansiedad, aunque obviamente en ese tiempo todavía eso no se le decía así. Mi mamá también me mandó a chequear del corazón y todo eso. Creo que ella en ese tiempo tampoco identificó de que era más algo emocional. Comencé a tener mucho miedo, que no podía dormir sin la puerta abierta, así que siempre la dejaba un poco abierta. Y en la noche siempre tenía la impresión de que al día siguiente tal vez no iba a despertar. Entonces ahí fue que comencé a pensar en la vida más allá, a preguntarme si realmente era salva, si realmente Dios existía. Y además después poco a poco me comenzaron también a llamar la atención las cosas que me contaban mis amigos, de como ellos, los permisos que le daban, que yo nunca tenía, de salir, de tener noviecitos. Ya eso sí fue como a los 13, 14 años. Entonces, yo me acuerdo que llegué a un punto donde yo decía, Chuzo, en algún momento, cuando ya yo sea grande, cuando ya yo, no más tardar, cumpla los 18 años, yo voy a ir allá y voy a probar. Entonces, pero a la vez seguía esa lucha interna, ese problemas para dormir. Y yo recuerdo que un día yo le dije al Señor, Señor, yo necesito que tú me confirmes de que tú eres real. Y yo voy a comenzar a leer la Biblia, esta vez no porque mi mamá siempre me chequeaba si había hecho el devocional o no. Entonces ya no era como algo de simplemente para poder decir que sí, sino yo decía, lo voy a leer y si después de esto, de alguna forma yo siento que esto no es, yo lo dejo. Entonces comencé a leer la Biblia y recuerdo que sobre todo el libro de Deuteronomio, como que fue que Dios me estaba hablando. ¡Wow! Deuteronomio, sí. ¡Qué cool! Sí, éramos un poquito chicos medios extraños. No, pero qué cool Deuteronomio. Deuteronomio o sea, cuando Jesús está peleando con el diablo, es puro Deuteronomio que se están tirando. Sí, sí, wow, pero... ¡Wow! ¡Qué cool! Yo no sé por qué, pero realmente recuerdo que el libro de Deuteronomio fue el que a mí me habló. Cuando Dios hablaba, creo que también esa parte, esa lucha de los israelitas, de que cada rato se alejaban otra vez y Dios que de alguna forma otra vez buscaba relacionarse con ellos y les perdonaba. El tema de Moisés. Entonces, ahí... de alguna forma sentí que Dios me habló a mí. Y ahí fue que realmente yo comencé a buscar de Dios porque yo quería. Entonces, a veces la gente siempre dice, bueno, tú tienes que saber qué día tú aceptaste a Jesús. Yo creo que en realidad eso es un proceso y a veces no es el tema de la oración en sí, que sí obviamente es importante, de que oremos, de que le pidamos a Jesús, pero más que nada debemos estar seguros que estamos en una relación con Él. Y eso a veces es un proceso como el nacimiento, ¿no? Entonces, pero aún así la lucha no terminó ahí, porque obviamente esa es la edad donde te atraen mucho las cosas de afuera. Entonces yo recuerdo que comenzaron como a presionarme para bautizarme. Sentían que ya era hora. Yo tenía un hermano que en todas las cosas siempre fue muy prematuro. Mi hermano mayor, él ya a los 10 se había leído toda la Biblia, a los 10 también yo creo que se bautizó. Él siempre era el primer lugar del colegio, súper inteligente. Entonces de alguna forma ellos querían como que yo siguiera esos pasos. En este caso no la presión no vino tanto de mis papás, sino que más de los líderes de la iglesia, de los jóvenes. Pero yo sí estaba segura, no, yo no voy a bautizarme si yo no estoy segura si realmente voy a comprometerme con el Señor, porque yo sí sabía que esto era un compromiso serio. Más o menos creo que tenía como 14, 15 años. Yo recuerdo que un día leí una biografía. Era de una chica de Brasil que vivía en las calles, la historia de ella. Y eso para mí también hoy en día es como uno de los eventos más significativos, porque fue como la primera vez que me tocó de una forma que no se puede describir el corazón, la situación en que están otros chicos. Entonces me di cuenta hasta cierto punto lo bendecida que yo era.
Tiene perspectiva. Exacto, otra perspectiva, porque yo siempre me sentía en desventaja con otros chicos. Claro. Pero ahí me di cuenta, oye, hay chicos que crecen sin padres, sin amor, que están solos, que quieren incluso acabar con su vida, que comienzan haciendo cosas muy jóvenes que los termina destruyendo. Y bueno, esa historia de esta chica que al final conoce a Jesús y porque encuentra gente que la aman y que la ayudan a encontrar en realidad la vida, la verdadera vida en Jesús y en vivir sin las drogas, vivir sin todas estas cosas que uno intenta de llenar el vacío. Entonces fue como la primera vez que yo dije, yo quiero un día, cuando yo sea grande, dedicarle mi vida a otros adolescentes y a otros niños. Qué bueno. Entonces, pero aún así todavía estaba así como mirando que había ahí al otro lado de la cerca. Claro, claro, porque uno es humano y estamos rotos y esas cosas pasan. Entonces, interesante que tu exposición a tu mortalidad te abrió los ojos a lo que venía después. Esa es una cosa que yo estaba hablando con un amigo ayer que me decía de que Jorge, chuleta, yo estornudo y me duele la espalda. Yo no puedo hacer la misma cosa que hacía antes porque estoy todo viejo. Y me doy cuenta que todos mis amigos están como que en la misma. Están como que nuestros cuentos de ahora son de las citas del médico, del doctor, de la espalda, de que la no sé qué cosa y lo demás, y la piedra y la próstata y la cuestión y todas estas cosas de la edad, pues. Y yo me acuerdo que nuestras conversaciones de antes eran nada de salud. Era puro desorden, que la música, que esto, que lo otro. Y yo me pongo a pensar, ¿será por eso que es complicado llegarle a veces a un adolescente que piensa que es inmortal? Sí, yo pienso que sí. Y es verdad, como tú dices, cuando uno está pelado, como que uno cree que esto tiene todavía bastante cancha. De alguna forma sí estamos conscientes que la vida acaba, pero uno cree que todavía uno tiene bastante tiempo. Pero no es así. Incluso en mi caso también, cuando yo estaba en 5º año, un compañero mío murió. Sí, entonces, y eso fue bastante difícil porque recuerdo que él se fue de intercambio estudiantil. En general no fue un chico que tenía buena aceptación en el salón. Yo siempre le hablaba, porque en eso sí también por mi formación era distinta. Entonces yo sí intentaba de tener contacto con todos. Pero él un día se me acercó y él dijo, ¿qué sentido tiene la vida? Y yo sabía que en ese momento yo debía hablarle. Pero ese día yo estaba de mal humor por algo que pasó. Yo no sé. Yo nada más le dije, bueno, tal vez... no, yo creo que está en Dios. Pero solo le dije eso. Él se va de intercambio estudiantil y muere. Entonces, eso a mí me tocó mucho porque sí, fue como otra vez confrontarme con la muerte, confrontarme con que no somos inmortales, que incluso las personas a nuestro alrededor, en cualquier momento, jóvenes también pueden irse. Y la importancia de hablar, de decirle a la gente el mensaje de la esperanza, ¿no? Entonces, llega tu adolescencia, pe aquí, pe allá por un rato. ¿Cuándo es el momento que ya dices, basta de pantalón, se acabó, ya, vamos a meternos de cabeza en esta relación con el Señor? ¿Qué pasa o cómo va esa transición de que te diste cuenta que eso no era bueno y que esto es la verdad y lo demás? ¿Cómo pasaste a este lado full? En realidad eso ya no fue como algo que pasó, yo creo que fue más como involucrarme poco a poco en las cosas del Señor. Cuando uno crece en iglesias chiquitas, no sé si a ti te pasó, no sé en qué iglesia, bueno, tú fuiste ya más grande, ¿no? Ajá. Pero cuando uno está en iglesias pequeñas y eres hijo de pastor y todo eso, en mi caso era misionero, pero él igual era el líder de la iglesia, te meten de una vez a todos los clubes. Todos. Todo. Apenas dejé de ser niña, tenía que cuidar niños y me acuerdo la primera escuela dominical, la niña se me orinó una de las... Yo tenía 13 años y yo dije, ¿ahora qué hago? Entonces, eso es normal. Pero a mí me gustaba, me encantaba en realidad desde que yo era adolescente a tratar con niños. Era una nana gratis para muchas mujeres de la iglesia. Excelente. Entonces, y me di cuenta que en realidad me sentía bien haciendo eso, de estar sirviendo, de estar tratando con los niños y
En ese tiempo también ya como yo quería trabajar con niños y adolescentes, no sé, como que en algún momento yo dije, hey, yo no necesito lo de allá afuera, tal vez porque también comencé a ver que mis amigos y mis compañeros estaban en muchas cosas, pero que no le estaba haciendo bien. Y que en realidad yo no me estaba perdiendo de nada allá afuera. Porque esa es la gran mentira. Te estás perdiendo en la vida, amiga. Uh-huh. Y al contrario, yo veía que muchos chicos me buscaban a mí porque se daban cuenta que yo tenía algo que ellos no tenían. Exacto. Entonces, creo que ahí comenzó ya mi vida de trabajadora social, terapeuta, porque recuerdo que mis compañeros siempre me buscaban, incluso me lo escribieron en mi anuario también. Y ahí yo en algún momento dije, ¿sabes qué? Yo me voy a bautizar, yo me quiero quedar con el Señor. Comencé yo, me acuerdo, a decirle al Señor, Señor, agárrame fuerte y no me sueltes, yo no me quiero soltar. Entonces, ya cuando cumplí los 18 años, ya no sentía ese deseo. ¿Te curaste? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y yo sé que fue su gracia, ¿no? Pero qué bueno que fuiste, que tienes el don. A mí me pasa, hay gente que tiene esa cosa como que es buena para las matas, hay gente que es buena para la cocina. A mí la gente me echa sus cuentos, y a veces sin preguntárselo. El taxista me los cuenta la gente en la fila, y eso es como que ese es nuestro llamado, escuchar los cuentos de la gente, y crear empatía y crear conexión y crear una relación y buscar oportunidades para meter la palabra de Dios ahí y hablarles del Señor y lo demás. ¿Tú sientes que tú qué eres? ¿Tú eres terapeuta? ¿Eres consejera? ¿Cuál es tu...? Yo soy de profesión, yo estudié trabajo social. Okay. Entre otras cosas, porque en ese tiempo todavía entre los cristianos era muy mal visto el tema de la psicología. Que vamos a hablar de eso. Sí, yo sé. Y primero también iba a estudiar enfermería, justamente con la intención de buscar una profesión donde podía ayudar a otras personas. Pero me di cuenta que ahí no era, sobre todo porque un día nosotros teníamos gallinas y gallos. ¿Y viste cómo se hace el pollo frito? No, me molesté muchísimo cuando mi papá mató uno de nuestros pollos. Entonces, yo ni siquiera podía mirar y no podía ni ver la sangre. Y mi mamá ese día me dijo, cuando vio que yo quité la mirada de la sangre, dice, ¿tú estás segura que tú quieres ser enfermera? Es una pregunta válida. O sea, sabes que mejor no. Pero lo que tú querías era gente. Tratar con gente. Usar ese don que Dios te dio para tratar con gente. Sí, eso siempre fue lo que... Y en parte también porque lo vi en mi casa. Mis papás eran personas muy, muy centradas en ayudar a otras personas, muy desprendidas, y vivían literalmente para servir a otras personas. Qué bonito que yo le digo a mi esposa que nuestras hijas no nos escuchan, pero nos ven. Exacto. O sea, yo le puedo decir lo que sea, pero ellas me están viendo de cómo yo estoy actuando, de cómo las estoy tratando a ellas, cómo lidio con la cuestión. Ahorita tengo un tema que, no sé, yo le digo a las niñas, de esto van a hablar con su terapeuta cuando tengan como 20 años, y lo siento, pero tiene que ser así. Yo soy la policía, bájense de ahí, suelta eso, te vas a quemar, suelta aquello. Y yo soy el dañafiesta, me dicen. Siempre dañas la fiesta, papá. Siempre estás dañando la fiesta, porque quieres saltar de un sillón a otro, te vas a matar, te vas a romper en la cabeza. Así que bueno, pero sí, uno ve que ellas me ven, que yo tengo gente en la casa, que yo predico, que yo estoy con los jóvenes, que yo traigo a gente, que yo no las descuido a ellas. Yo suelto cosas por ellas. Y yo quiero que ellas... Yo trato de hacer que ellas sepan que ellas son importantes y que mi familia es mi primer ministerio y lo demás, porque ellas me están viendo. Y que no vean a Dios como el tipo que siempre el trabajo que siempre me quita mi papá. Dios siempre me quita a mi papá. Que es lo que pasa a veces con los hijos de los pastores, que casa herrero, cuchillo de palo. Yo no quiero saber nada de ese señor porque hasta en la sopa me lo metían. ¿Cómo fue el balance en tu casa para que no...? Porque tú tenías todo el perfil para volverte... atea, o sea, atea, hija de pastor, hija de misionero, pa'lante. ¿Cómo tú sientes que tuvo que ver con naturaleza o nurture or nature? ¿Fue tu naturaleza o fue la forma en que tus padres llevaron eso? Creo que ambas cosas.
Pero yo sí sé que, por ejemplo, si mi hermana contara este cuento desde su lado, probablemente sonaría distinto. Y es válido también, porque la cosa es que sí influye la personalidad, influye nuestra forma de percibir, interpretar las cosas. Al menos si uno la escuchara a ella, para ella sí fue mucho más traumático. En el caso de mi hermano, que él, por cierto, continuó más o menos el trabajo de mis papás, él trabaja también en la comarca, y hace casi lo mismo que hacían mis padres, entre los Nove Buglé. Entonces, para mi hermano, el mayor, y para mí, creo que siempre fue como una parte también de aventura, porque salíamos mucho, y a mí me encanta hasta hoy también la naturaleza y todo eso. Entonces, mis papás creo que lo que pudieron hacer muy bien fue involucrarnos en el trabajo de una forma que no nos parecía algo, un peso la mayoría de las veces, no siempre, sino que algo divertido. Y mi papá, él no es muy, de hecho él es empírico, nunca estudió en un instituto ni nada de eso. Él es muy práctico, justamente también el tema con las personas y eso, él era muy práctico, muy multifacético, y de alguna forma esa pasión que él transmitía, para mí nunca fue algo malo, siempre lo vi como algo muy chévere. Entonces, no lo sentí tan pesado como otros lo han sentido. Obviamente creo que sí pudieron hacer bastante bien el tema también de apartar los tiempos familiares, aunque no teníamos tantos recursos, siempre procurábamos ir de vacaciones, aunque sea al campamento de la misión donde nosotros colaborábamos, y pasábamos ahí 1 o 2 semanas al año juntos, y esos son los recuerdos bonitos que yo guardo. O no íbamos a la playa porque vivíamos cerca de la playa los sábados, entonces sí supieron como hacerse el tiempo para nosotros, y ese tiempo entonces estaba lleno de juegos, lleno de la parte de conectarnos. Algo interesante, también nosotros nos criamos ya en ese tiempo sin tecnología. Cuando todos los otros niños estaban viendo televisión, nosotros teníamos que estar como jugando, leyendo, haciendo algo, porque no teníamos tele. En ese tiempo también lo veía como algo negativo. Hoy en día lo veo en realidad como algo muy positivo. Porque te han salvado la vida. O sea. Sí, exacto. Me dejó recuerdos súper lindos de todas las cosas que inventábamos gracias a que no teníamos televisión. Digo, la mayoría de las cosas que tenemos ahorita mismo son inventadas por gente que no tuvo televisión. Sí. ¿Cuánto hemos dejado de progresar y de inventar por esta maquinaria de distracción? O sea, que en sí no es malo, pero distrae tanto que estamos trabados. O sea, hay un montón de genios que están pegados a la pared, a la pantalla sin crear. En mi casa se rompió la tele y yo dije, hasta aquí llegó. Eso fue, estamos en un detox ahorita mismo, todos estamos en un detox rascándonos, que ¿y ahora qué hacemos? Chiquillas destrampando la casa, destrámpenla. Chiquillas cortando papeles, haciendo cosas, estamos leyendo cuentos y jugando juegos de mesa, pero es que es fácil tirarle, vete con el tablet para allá y no me molestes. Exacto. Y ese es uno de los grandes retos hoy en día de los padres, ¿no? Cómo manejar la tecnología. Claro. Bueno, qué bueno que tuviste esa experiencia, que pudiste sobrevivir la adolescencia, porque hay gente que, como tú sabes, no la sobrevive. O sea, sí, así es. Es difícil. Esa es una guerra emocional que gracias a Dios, con las herramientas que la salud mental tiene hoy en día, podemos como que ver mejor y tratar mejor, y no solo decir, oye, pero sé contento. Sí. Porque lo que le decían a mi esposa era de que, just be happy. ¿Estás brava? Sé feliz. ¿Por qué estás brava? Era una como que no comprendía, creo que no había las herramientas, no había el research, la data o la disposición. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿por qué tú crees que hay tanto recelo en la comunidad cristiana? Y no son todos, en ciertas personas cristianas, con el tema de la salud mental. Bueno, yo creo que el humano tiende a intentar de simplificar todo, ¿no? Y de alguna forma creo que a veces también son interpretaciones erradas de ciertos versículos de la Biblia. Por ejemplo, eso de que debemos estar siempre gozosos, ¿no? Entonces, obviamente, hay alguien que sufre depresión, está en pecado porque no está gozoso.
Entonces es como simplificar o crear una doctrina de un solo versículo que puede ser peligroso. Y el otro tema, creo que, bueno, por mucho tiempo uno en general no estaba consciente de que realmente estos son enfermedades, igual que la gastritis, igual que el problema del azúcar. Y bueno, hay personas que lo mismo hacían con los doctores, que decían, no, yo no voy a ir al doctor, yo voy a orar, olvidando que en realidad esto es parte de las herramientas que Dios nos da. Antes también hay que decir que la psicología todavía era mucho más de experimento, y obviamente ciertas personalidades de la psicología como Freud y eso eran personas abiertamente ateas que obviamente sí dijeron muchas cosas que van en contra de la Biblia y que no estuvieron bien. Pero desechar por eso toda la psicología es como si desecháramos toda la ciencia, porque está el padre de la evolución, Darwin, del que también supuestamente se basa toda la ciencia. Entonces creo que tiene que ver con eso, con los prejuicios infiltrados de alguna forma, con el temor también que las personas dejen de confiar en Dios y solo se apoyen de la psicología. Pero yo entiendo eso al ser, no quiero ser estudioso de la Biblia, al ser persona que estudia la Biblia, es mi trabajo, es lo que hago. Uno de los grandes peligros cuando estamos en seminario que nos ponen a hacer estudios es el contexto. Uh-huh. El lema es Context is King. El contexto es rey. Uh-huh. El profesor nos decía, tú puedes sacar cualquier versículo de este libro y decir lo que te dé la gana. Y lo que hacen mucho. Lo que te dé la gana. Y él nos decía, la misma Biblia que usa la KKK, el Ku Klux Klan, es la misma Biblia que usted está leyendo. Sí. O sea que es completamente posible ver esto y hacerlo, decir lo que usted le dé la gana. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos da contexto para agarrar todo esto y contextualizar. Yo entiendo y estoy de acuerdo con la idea de que hay que pedirle a Dios y hay que orar a Dios, y que Dios, es posible que Dios sane 100%, totalmente. Dios me puede quitar mi problema de astigmatismo loco en 5 segundos, pero también me puede dar la oportunidad de utilizar herramientas hechas por el hombre para poder, esta es mi solución, esta es la respuesta a mi oración. Uh-huh. Señor, por favor, ayúdame a poder ver bien. Porque me queda un papelito, una óptica en las piernas. Vaya una óptica, hijo. O sea, hay formas de remediar eso. Y no por eso no le tengo fe a Dios. Estoy usando las herramientas que están a mi alcance. Las vitaminas, los medicamentos, las vacunas, el gastroenterólogo, eso. Y como la mente es algo tan efímero, como tan aéreo, la gente piensa, no, eso es, mi tiempo era... No llores, los hombres no lloran. Exacto. Y resulta que la mente es un órgano. O sea, es un... A mí cuando me dieron mis ataques de pánico, yo iba al doctor y yo le decía al doctor, a mí me va a dar un paro cardíaco. Me hicieron todas las pruebas del mundo, me pusieron Holter, me hicieron de todo. No me encontraron nada. El doctor me dijo, si tú sigues en esto, te vas a dar un ataque cardíaco. Uh-huh. Tú mismo. Sí, exacto. Yo le dije, con la mente. Uh-huh. Totalmente, hijo. Uh-huh. Totalmente. ¿En serio? Me dio el nombre de un psiquiatra. Tienes que hablar con un psiquiatra. Tú tienes cosas no procesadas. Tú tienes que... primero fue un terapeuta, después un psiquiatra. Yo fui a un retiro en Costa Rica, que es donde vamos ahorita en misión, que ellos hacen una cosa de Rocher que se llama el camino de Maus, que uno agarra y tira todas sus pérdidas de los últimos 10 años y pasa por un duelo. Cierra cada una de ellas. Qué cosa más preciosa, Esther. Y yo no sabía que yo tenía tantas cosas desamarradas, tantas cosas no cerradas, y eso me estaba afectando. Me dolía el estómago, me dolía esto, me dolía otro, me sentía que me dolía aquí, que me dolía allá. Y al poner eso, al pasar por el proceso de la psicoterapia, hubo sanación. Uh-huh. ¿Me explico? O sea, mi órgano efímero sanó. Digo, hubo bastante Dios también. Ahora pasé tiempo con el Señor y lo demás, pero utilicé las herramientas, hablando con tu esposo también, que él me trató también. O sea, el proceso funciona y es algo que utiliza Dios para ayudar a la gente. O sea, no lo reemplaza. Es una herramienta que utiliza Dios para poder ayudarnos a interpretar esta cosa tan loca que es la mente. Uh-huh. Ahora, con los jóvenes, ¿qué es lo que más tú ves? Que ¿por qué te llegan más? ¿Cuáles son los casos más frecuentes que ves? Es así generalmente.
En general, bueno, el tema de la ansiedad es algo muy... ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es como un estado, pero que no es solamente momentáneo, sino ya se vuelve más permanente y cada vez más intenso de intranquilidad interna, ¿no? De que no te sientes bien. En algunos eso se puede mostrar, por ejemplo, de que no pueden de repente respirar bien, otros es que ya no se pueden concentrar, de que están constantemente como nerviosos, constantemente irritados. Entonces se muestra dependiendo de la persona también de distintas maneras. Muchas veces al principio ellos creen que es algo físico, que no está bien. Casi siempre es el tema del corazón, que creen que tienen problemas del corazón, o incluso tuve un caso de una chica que tenía problemas del estómago, que acidez, que le daba náuseas, y también le hicieron todos los chequeos y al final los mismos doctores le dijeron no, el tema es probablemente algo de la ansiedad. Pero la gente cree, si es eso, entonces no es nada grave. Pero eso no significa que no sea grave, sí es grave, hay que darle la importancia. Yo veo justamente que muchos padres no le dan esa validez que hay que darle. Bueno, el tema de la depresión, que también ha ido en aumento en los últimos años, ya desde pequeños lo estamos viendo. El tema de la adicción digital, demasiado tiempo en pantalla, la incapacidad de desconectarse de los aparatos y de conectarse con las personas, la falta de vínculos verdaderos, de relaciones profundas. Tienen miles de seguidores tal vez en sus redes sociales, pero en realidad se sienten solos porque lo están hasta cierta manera. ¿Es posible, ahora que comentas esas tres, que existe algún vínculo entre las tres? Como estás tan adicto a las redes sociales, creas una ansiedad porque estás... y eso eventualmente, la ansiedad puede llevar a la depresión. Sí, en realidad sí, porque si no te sientes bien constantemente, eso te va creando también ese sentimiento, algo falta, y la depresión no siempre es solamente sentirse profundamente triste. La gente cree que depresión es estar por ahí llorando, pero no, la depresión a veces también puede mostrarse en una profunda desmotivación. Por ejemplo, yo veo muchos chicos que no tienen ganas de vivir, y no es porque tengan un motivo para morir, como para querer tirarse por la ventana, que lastimosamente hay muchos con pensamientos así, sino que en realidad no han encontrado el motivo para vivir. Entonces, por eso se sienten desganados y obviamente si tú no tienes esa motivación que te hace levantarte en la mañana, eso también es depresión. Ok, una pregunta. ¿Cuáles son entonces, digamos, las banderas rojas? Comencemos con la ansiedad. Si un chico nos está escuchando ahorita mismo y quiere saber, tengo ansiedad, o sea, necesito ir a un psicólogo para hablar sobre mi ansiedad, o sea, ¿cuándo pasa la línea? No sé si la palabra correcta es normal. ¿Cuándo pasa la línea de lo normal? O sea, ¿cuándo ya es algo que hay que ver? Yo pienso ya en el momento donde tú sientes que no lo puedes manejar, o cuando se ha prolongado por mucho tiempo. El tema es que muchos, ellos mismos no van a decir tengo que ir a un psicólogo. Claro. O a veces sí pasa, pero entonces el papá es el que dice, hey, en realidad no, tú no tienes nada. Entonces, creo que apenas uno no se sienta bien y eso demora cierto tiempo y uno no tiene las herramientas para salir de eso, no hay que esperar estar en el suelo o haber intentado de quitarse la vida para ir a buscar ayuda. Claro, tú vas al dermatólogo cuando ya ves el grano, no cuando tienes un tumor. Exacto. O sea que se puede practicar inclusive la psicología preventiva. ¿Existe eso? En realidad sí, y yo le digo a mi esposo que mi deseo es trabajar más en la prevención porque sale más barato que la rehabilitación. Claro. Obviamente el tema de terapia para muchos también es un tema del gasto, de la inversión, que muchos no lo ven como inversión sino como un gasto. Entonces yo sí digo hay que trabajar en la prevención, de darle a los chicos las herramientas, de hablarles de los temas de salud mental desde ahora, porque también se ha vuelto casi como algo normal entre ellos y ya no es como cuando tú y yo estábamos en la escuela que nadie hablaba de eso, o los que uno le veía que tenían algún problema era como casi mal visto, ¿no?
hoy en día entre los chicos ya no necesariamente es así, porque hay tantos ya que sufren de algún tema emocional porque ellos mismos buscan, porque lo han visto en las redes sociales. Claro. Y lastimosamente a veces casi ya lo están glorificando, que tampoco no es bueno. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, el otro extremo es que en mis tiempos, en mi escuela, yo jamás escuché la palabra depresión. De relajo, es que estoy deprimido por mi nota, pero nunca dije, nunca hubo tema de depresión, déficit de atención, autismo, nada de eso. O sea, nadie hablaba nada de eso. O sea, era completamente tabú, nadie hablaba nada de eso. Es posible que ahora, como se habla tanto de eso, que exista gente que utilice eso como muleta. Creo que sí, creo que todos están en riesgo hasta cierto punto, porque apenas algo se vuelve como una moda, sin importar si es bueno o malo, otros comienzan a imitarlo. El peligro está en que tal vez al principio tú solo lo estés imitando, pero terminas enfermo de verdad, porque las enfermedades mentales sí se pegan, igual que un virus. Por eso, wow, no sabía eso. Sí, porque si hay una mamá que no sabe lidiar con sus emociones y no va a trabajar sus cosas con un terapeuta, ella le está mostrando a sus hijos de alguna forma cómo lidiar o no lidiar de una forma las cosas emocionales. Entonces, igual si tú tienes un amigo que sufre de depresión, él constantemente va a decir cosas negativas, porque la verdad es que una mente depresiva es una mente que está filtrando las cosas a través de un filtro muy oscuro, muy negativo. Y uno escuchando a los otros, tarde o temprano tú terminas así mismo, haciendo utilizando el mismo filtro. Wow. Entonces depresión, porque mi cabeza ignorante y depresión era, no me quiero parar de la cama, estoy triste, el mundo es una porquería, todo lo puedo ver, me quiero morir. Pero la negatividad es un síntoma de depresión. Puede ser, ¿no? O sea, sí, puede ser parte de eso, porque alguien deprimido deja de ver las cosas bonitas de la vida, las cosas. Pero la depresión clínica, porque esa es otra cosa, la gente utiliza la palabra depresión incorrectamente. Sí. O sea, estoy triste, no es lo mismo que estar deprimido. No, porque, o sea, todos estamos tristes de vez en cuando, y eso no es que es parte de las emociones que Dios nos dio. Y sería raro que nunca estuviéramos tristes. Entonces ahí también habría un problema. Si nunca estás triste. Si no sientes, y eso es el problema también de muchos chicos que pareciera que se bloquearon emocionalmente y ya no sienten. Entonces, cuando uno le pregunta cómo estás, normal. ¿Cómo estuvo tu semana? Normal. ¿Qué fue lo mejor? No sé. ¿Qué fue lo peor? Tampoco sé. Entonces, algo está pasando y tampoco no es buena señal. Pero en el caso de que cuando ya es como se habla de depresión, cuando ya eso está por un tiempo prolongado, generalmente por lo menos 2 semanas donde no te sentiste bien, y aún así todavía no se le puede decir una depresión clínica. Clínica ya sí viene siendo algo mucho más prolongado y que ya tiene que ser diagnosticado de una forma correcta. No se puede decir simplemente cuando te veo ya tú eres depresivo. Exacto. O sea, como parece mentira, pero las similitudes con un tema de medicina interna son lo mismo. O sea, yo no te puedo decir si tú eres hipertenso solamente por verte la cara. Y porque me acuerdo, me tomaron la presión hace 2 semanas, estaba un poquito alta. Yo dije, soy hipertenso. No, hijo. Tienes la presión alta en este momento, en esta situación. Tómatela por esta cantidad de tiempo para hacer un estudio para entonces determinar si tú estás dentro de los parámetros y o sea, solamente porque me siento terrible esta semana no significa que estoy deprimido. Porque estoy teniendo una mala semana. ¿Qué sucede? Pero si esa mala semana se convierte en un mal mes, en un mal 2 meses, un mal 3 meses, ya me dijo la doctora que tengo que ir a un doctor que me dé medicamentos para controlar mi presión, porque ya es algo que ha sido medido y que ya se sabe. Lo mismo con la salud mental. Sí, ahí por eso uno pone lo que son las pruebas psicológicas. Al menos en el caso yo trabajo con mi esposo que es psicólogo, y esas cosas él las tiene que avalar, obviamente, pero sí es importante hacer el diagnóstico y aún ahí tener mucho cuidado. Nosotros procuramos, por ejemplo, a los adolescentes no decirle, hey, te salió que eres depresivo, eres ansioso. ¿Por qué? Porque ellos lo van a tomar entonces como parte, como una etiqueta, como una parte identidad. de su identidad. Por ejemplo, había una chica que yo veía que siempre hablaba mi ansiedad, y yo le decía, oye, pareciera que
estás con la ansiedad como si fuera un peluchito ahí abrazadito y como si fuera parte tuyo, tu brazo, tu pies, y no hables así. Habla de la ansiedad. Me siento ansiosa. No es lo mismo que decir yo soy ansiosa. Porque ahí entra otra vez el tema de la mente. Si tú constantemente le estás diciendo a tu mente es que estoy deprimido, estoy ansioso, eso se convierte en sentimiento y el sentimiento termina siendo acción. O sea que la autosugestión o sea, yo sé que es cierto, pero la autosugestión es cierta. Sí. Tú te puedes autosugestionar cosas que de repente no tienes porque, como estamos hablando, son populares. Sí. Hubo un momento que yo te conté hace años que hace como 4 o 5 años todo el mundo era bisexual. Exacto. Todos los peladitos nacionales eran soy bi. Y hubo un par que uno les preguntaba y que mi esposa le preguntaba, ¿qué es eso? Yo no sé, pero es lo que es todo el mundo. Sí. O sea, que tú puedes autosugestionarte cosas que no son y terminar siendo esa cosa sin haber querido hacerlo. Sí, exactamente, Wow. porque sí, y eso es lo peligroso, ¿no? Porque nosotros comenzamos a actuar de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando. Entonces, no es que las cosas son tan estáticas como nosotros a veces creemos, lo cual no necesariamente es una mala noticia, porque significa que así mismo uno puede otra vez cambiar, reprogramar la mente, y sí puede haber cambio. Puede ser un patch, un upgrade. Sí, por eso se habla hoy en día de la neuroplasticidad. La mente es mucho más flexible de lo que nosotros creemos. Y yo le hablo mucho a los chicos de la capacidad de adaptación y de flexibilidad. Tenemos que volver a aprender a ser más flexibles, más abiertos y buscar las cosas que queremos, no lo que no queremos. Y otra cosa que yo siempre digo a los chicos, mira, normal son muchas cosas. Normal pueden ser muchas cosas también que no son sanas. Oye, no busques lo que sea normal, sino que busca lo que sea sano. Y tú sí entra esa parte que tú tienes que querer. Y por eso también eso es a veces lo frustrante en querer ayudar a una persona, porque uno puede darle todas las herramientas. Eso es como cuando vas al doctor, puedes darle las pastillas, Pero si no se las toma es por el gusto. Entonces eso a veces es muy frustrante, porque eso es la parte, uno puede motivarlos, pero al final ellos mismos tienen que querer. Es como el caminar con el Señor. O sea, nosotros invertimos aquí tiempo, dinero, energía, alma, carne, sangre. Hay gente que sale de Crossfire, se gradúa y va directamente al pecado. No pares por go, no tomes 200. Y es difícil, pero al final es la decisión de cada una de las personas. O sea, es que cada uno tiene que... Yo no te puedo sacar del hueco. Yo te puedo tirar la soga, te puedo tirar la pala, te puedo decir cómo hacer una cuestión. Te puedo dar todas las herramientas, pero el que tiene que sacarte del hueco eventualmente eres tú. Así mismo. Tienes que querer salir. Habíamos hablado con una nutricionista, una wellness coach que vino aquí hace unas semanas y nos hablaba de eso. Hay gente que me dice, quiero perder esta cantidad de peso, quiero verme así, quiero hacer esto. Yo le digo, ok, perfecto, vamos a vernos tal día, vamos a hacer este programa, esto y lo otro. Y no vienen, Jorge. Y también lo mismo. Entonces es eso, hay que querer. Así que quiero decirle a los chicos, a las chicas, o a los mamás y a los papás que están viendo, que el primer paso para tratar una cortada es aceptar que tienes una cortada. Así es. Sí. El primer paso para tratar un tema de depresión o ansiedad es de repente hacerte un autoanálisis y dije, hey, ¿yo cómo estoy? Estoy triste a cada rato, estoy bravo a cada rato. De repente hacer una visita preventiva a un terapeuta de la salud mental para que te asesores. Si sientes que siempre estás en el borde o que estás como que busques ayuda, que está bien. Idealmente que sea uno que sea cristiano, porque es posible ser terapeuta y no cristiano. Sí, claro. Y apuntarle todo esto a otro montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios y sacar a Dios de la ecuación. Sí, y no es que no puedan ayudar, pero obviamente nosotros tenemos que vernos a nosotros como un ser tripartito, yo siempre digo, ¿no? Que somos alma, espíritu y cuerpo, y la parte espiritual en realidad solo lo puede suplir las cosas de Dios, ni siquiera la religión, sino que una relación con Dios. Por eso yo siempre digo, ¿quién mejor que nosotros para estar en estos lugares, en estos puestos, buscando ayudar a personas que necesitan no solamente estar bien emocionalmente, sino que bien espiritualmente? Porque eso es lo otro, tú no puedes decir que estás bien si en realidad no están bien las tres cosas. Por eso nosotros también estamos siempre trabajando con el tema de que hagan ejercicio los chicos, de que se alimenten bien, de que tengan una semana equilibrada,
y también la parte espiritual, de que ellos busquen de las cosas de Dios. Uno no los puede forzar, pero es importante para que estén bien. Y cómico que mencionas eso, porque cada vez que cuando alguien me llega con... No me llegan con problemas. Cuando me preguntan cosas, yo siempre les pregunto de... ¿Cuántas horas estás durmiendo? No, que me acuesto a las 3 de la mañana. Ok. Comenzando, o sea, hay un tema espiritual, pero también hay un tema físico. Tú estás... Exacto. Tu espíritu, tu software de tu teléfono vive en un hardware. O sea, nosotros estamos viviendo en un exoesqueleto de carne y hueso que necesita descansar. Nosotros necesitamos dormir. Hay chiquillos aquí que vienen con 3 horas de sueño, 4 horas de sueño. Y ahí entra otra vez la parte de la tecnología que ha hecho mucho daño, ¿no? Porque casi siempre cuando no duerman lo suficiente es porque están conectados. Y papás también. Sí, exacto. Todos estamos expuestos a eso. O sea, así mismo es. Hay gente que dice que la droga, la heroína, la pornografía y todo eso, y lo son, pero el TikTok y el Instagram, hay gente que no suelta horas. ¿Sabes lo que es? Horas haciendo esto. Sí, en estos días una chica yo le pregunté, porque como en el mismo celular ahora te sale cuánto tiempo gastaste. Y yo le dije, ¿cuánto es lo máximo que te salió? Y ella me dice que 20 horas de un día. O sea, solo 4 horas que no estuvo conectada en un día completo. Y esto es una realidad para muchos chicos. Yo he atendido chicos que hasta las 6 de la mañana y después entonces, eso era en tiempo de vacaciones, dormían hasta las 11, 12 para otra vez ponerse a conectarse, jugar videojuegos o estar en las redes. Eso es un junkie, eso es un drogadicto. Y es que hoy en día y los padres no están conscientes, pero la verdad es que lo que ocurre en el cerebro es exactamente lo mismo que pasa como cuando te enganchas con la heroína o la cocaína, con cualquiera de estas sustancias adictivas, el celular crea lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, antes preguntaste si estaba relacionado el tema de la depresión con lo digital. Y aunque justo estaba leyendo un libro de eso, todavía no se puede, no hay suficiente estudio como para afirmarlo al 100%. Sí hay suficientes estudios que indican que aunque no se sabe si la puede causar, sí se sabe que es parte de lo que lo agrava o que es parte del problema en muchos casos de depresión. No lo crea, pero tampoco ayuda. Sí, exacto, no ayuda y probablemente lo empeora. Wow. Porque la gente también utiliza eso es como para medicarse. En estos días una chica dijo que ella cuando terminó en pedopsiquiatría, porque intentó de suicidarse, le quitan el celular. Y que ahí ella se dio cuenta, ahora es el momento donde yo tengo que confrontar la realidad porque ya no tengo mi celular para... No tengo mi tafil, no tengo mi... Exacto. Pues, mi línea, no tengo mi cuestión. Eso termina siendo, cada vez que tenemos un problema, celular. Cuando estamos aburridos, celular. Cuando no sabemos qué hacer, celular. Y termina siendo lo mismo que para muchos antes era el cigarrillo. O un escape. Sí, un escape. Hay gente que es los videojuegos, gente que es la promiscuidad, gente que es el casino, la adrenalina. Yo conocí una persona que era adicta a la adrenalina, porque estuve en el ejército y el trip de esta persona era porque el nivel más alto de adrenalina lo vas a sentir cuando alguien te está tratando de matar. Y él decía, al yo reincorporarme al mundo real, al yo tener este pic de adrenalina por acá arriba, lo único que me la pone allá es que me trate de matar un carro. Yo me tengo que aventar un edificio, yo tengo que hacer paragliding, yo tengo que hacer cosas extremas porque eso me da mi hit de dopamina. Los hace sentir vivo, pero es triste, ¿no? Que al final ya no encuentras placer en más nada. Y yo creo que eso sí influye en muchos chicos hoy en día que ya no les interesa nada. Pero con la plasticidad del cerebro es posible bajar de eso. Sí. ¿Es posible restaurar o ya es un caso perdido? O sea, ya se habla también del término hay un diagnóstico que se llama demencia digital. Ya cuando uno llega a un punto así, ahí sí ya demencia digital. Sí, de chicos, por ejemplo, que eso comenzó en Asia, como allá el tema de la tecnología es fuertísimo. Hubo un caso de un chico de 19 años que comenzó a olvidar las cosas como si tuvieras Alzheimer. Y cuando se lo diagnosticaron, al final esa fue la conclusión de que en realidad demasiada exposición al tema digital puede causar eso. Obviamente estos son casos extremos. Claro. Pero de que hace daño como todo en extremo. No es en sí la tecnología que es mala, sino que el mal uso que se le está dando. La sal no es mala porque condimenta, pero
Y el te sube la riesgo es que los papás no están conscientes de lo peligroso que es o lo minimizan porque ellos mismos también ya están enganchados. Y como tú dices, en realidad es lo más fácil. Para que un niño se quede tranquilito, dale su tablet. Para que el adolescente no moleste, mejor pues, conéctalo a todas las formas posibles, porque así ni permiso nos van a pedir como antes, ¿no? Para salir. Por lo menos yo sé que él está en su cuarto y él está en casa. Mejor que mi mamá decía, yo con que él esté en casa, he's safe. Él está seguro. Pero no lo están. No lo están. Se dice que dejar a un adolescente con su celular en la noche, dejarlo dormir con eso es como dejarlos en Caledonia. Y un padre probablemente, normalmente no dejaríamos a las 10 de la noche, a las 11 de la noche nuestros hijos en Caledonia, en la calle, pero es lo que está pasando. Wow. Incluyendo, y eso lo dijo aquí la Policía Nacional, cuando estaban advirtiendo a los padres el peligro que se están exponiendo los chicos. Yo tengo una cosa, yo tengo estenosis en la columna, que es que los nervios se me están comenzando a apretar porque mi columna se está poniendo vieja. Y eso me lo diagnosticaron porque yo tuve, cuando me dio como una crisis nerviosa, porque tenía los nervios alterados por todas las cosas de la pandemia y toda la locura que estaba pasando en ese momento. Y yo jugaba un juego de video en la noche antes de dormir. Y yo no te puedo describir cómo se sentía, pero yo apagaba el video y mi cabeza seguía dando vueltas y dando vueltas en el juego. Era como que estaba trabado en eso. Después que tuve mi breakdown y después que pasé por todo el proceso con el psicoanalista, él me dijo, tú no puedes sobreestimular tu cerebro. Exacto. Después de cierta hora de la noche, especialmente si tienes un día pesado, porque eso es como que te estás lesionando el cerebro, porque estás sobreestimulándolo. Y yo los videojuegos, yo no puedo ver televisión después de como las 9 de la noche, una cosa así. Videojuegos, si juego hasta las 6 de la tarde. Y tienen que ser disque. Ahora estoy jugando juegos porque me gusta competir, ¿no? Tienen que ser juegos de deporte, tiene que ser ajedrez, no puede ser nada como que carreras, cosas rápidas que se muevan, porque eso también crea temas de fotosensitividad en los ojos. Y yo no sabía que esa gratificación inmediata, esa sobreestimulación, a mí me puede dar una convulsión. Sí. O sea, yo estuve al borde de que me dieran convulsiones, porque no dormía bien y el poco tiempo que tenía para descansar, no estaba descansando, estaba sobreestimulando mi cabeza. Hay chiquillos que se la pasan hasta las 4 de la mañana jugando juegos de video, que son de 60 frames per second, que van súper rápido, y el cerebro está exhausto de estar viendo eso, y los papás creen que los manes están ahí disfrutando de normal, ¿no? Sí, y es en realidad una negligencia de parte de los papás no informarse lo suficiente y no ponerle límite, porque al final uno le está haciendo un daño. Yo he tenido padres que me dicen, pero eso es normal, eso es lo que todo el mundo, todos los chicos están haciendo. Y yo le digo, bueno, pero es que no se trata de hacer lo que todo el mundo está haciendo, no se trata a través de lo que es normal, sino buscar lo que es lo sano. Y obviamente está afectando a los muchachos, entonces, y los está impidiendo a tener esa parte de desarrollar sus habilidades, su creatividad. Y ahí otra vez se puede ligar con el tema de la depresión, porque tarde o temprano igual vas a sentir que perdiste el tiempo. Sí. Y el vacío que te va creando te va alejando de las personas, y nosotros somos seres sociales, necesitamos de gente. Entonces, y ese sentimiento, no hice nada, también te causa, a la larga te puede causar depresión, porque es así, estás perdiendo tu tiempo, tu vida. Yo tengo un duelo por los años que yo perdí jugando videojuegos. Sí, porque eran horas. Yo me acuerdo, a los 20, 22 años, que era el 2002, 2004, y estaban saliendo estos juegos que uno era agente de la CIA y uno era piloto de aviones, y era como que lo nuevo, y eran horas. Yo desperdicié años de mi vida ganando puntos que no cuentan en el mundo real. Exacto, y eso te causa frustración también, porque al final el éxito más grande que lo tienes virtualmente.
pero en tu vida eres un fracaso muchas veces, porque los chicos comienzan a ir mal en la escuela, comienzan a no tener suficientes amigos, no saber relacionarse. Entonces ellos sienten que en el mundo virtual tienen mucho más éxito y eso le causa mucho más placer que el mundo real, pero al final es un mundo falso, es un mundo ficticio. Es Matrix. Entonces tenemos que comenzar a vivir la vida real otra vez, aunque al principio nos parezca más aburrida, a la larga eso es lo que también, lo que le va a dar el sentido a tu vida, ¿no? Mi hija gritó ayer, estoy aburrida. Mi esposo y yo, excelente. Así mismo le dice mi esposo a mis hijos, dice, tu mente necesita eso, porque en el aburrimiento nace la creatividad y el pensamiento profundo. Porque no te queda otra. Ok, gracias a Dios, mi hija mayor ama leer, ama la lectura. Entre mi esposa y yo le dimos como le tuvimos que dar. Digo, nos veía leer a nosotros. Ella quería parquear con mamá y papá leyendo. Le leíamos a ella y encontramos libros que le interesaron. Y mi hija se puede leer un libro en 2-3 días, facilito. Ella tiene yo le digo, su imaginarium en la cabeza, donde ella crea, tiene los mejores efectos especiales, yo le digo. Y que las películas lo que son es, tú estás viendo la imaginación de otra persona. Exacto. Y tú lo que estás haciendo es solamente... Pero al tú tener que crear, eso es un músculo que se tiene que ejercitar. Y si la Biblia está en escrito y tú nunca has leído un libro en tu vida, obviamente va a ser aburrido. Claro. Que es esta porquería, man. Yo no puedo estar viendo letras por 10 horas seguidas, pero es eso que al tratar de acercarnos más, lo que terminamos fue alejándonos más, terminamos fue creándonos más adictos a que otra gente se divirtiera. Hay gente que está pegada a ver gente jugando juegos. Sí, eso también es un fenómeno de los últimos años, yo lo he visto. No puedo creer. Sí. Yo encontré a chiquillos, ¿qué estás haciendo? ¿Estás jugando? No, estoy viendo un gamer jugar. Espérate, tú estás viendo a alguien jugando un juego. Horas, viéndolo por horas. O sea, eso es voyerismo, eso es... ¿Qué es eso? Eso no es sano, o sea... Eso es lo mismo como los que siguen los influencers y eso. A veces si tú te pones a ver, son cosas sin mucho sentido, sin profundidad, y al final nos hemos vuelto adictos a lo trivial, y eso es triste porque justamente ha causado un retraso, que nos echemos para atrás en la forma culturalmente hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la lectura es importante para desarrollar el pensamiento profundo, pero si no estás leyendo, por ejemplo, aún en lo emocional es importante leer, porque si uno se fija, una película también te puede transmitir mucho emocionalmente, pero no utiliza palabras así como cuando tú lees, que me sentía profundamente angustiado, que no es lo mismo decir angustiado que triste. Entonces, si uno lee, uno aprende a tener un pensamiento más profundo y probablemente va a ser más fácil después también expresar lo que uno siente y piensa. Pero si obviamente todo el tiempo estás viendo cosas triviales, cosas que no tienen mucha profundidad, tú pierdes profundidad y te crea vacíos emocionales, vacíos. Espérate, me acabas de volar la mente, porque si yo entonces... Porque el propósito de una película es ser accesible en la forma más básica e intelectual para que todo el mundo la pueda ver. Vamos a usar palabras sencillas, dumb it down, para que todo el mundo lo pueda accesar. Cuando tú estás con un libro, tú estás confrontándote a una persona tratando de pintar la realidad a base de vocabulario, de palabras. Al tú exponerte a este vocabulario más extenso, a la hora de preguntarte qué te pasa, tú puedes utilizar ese vocabulario para verbalizar lo que sientes, inclusive a ti mismo, de qué es lo que está pasando. Me siento exhausto de la monotonía de toda la vida. Eso no sale de ninguna película. Y las palabras sí importan, por eso nosotros decimos, tú tienes que decir lo que sientes, porque las palabras sí importan, y incluso por eso las palabras con lo que tú piensas también importan. No es lo mismo pensar, yo no sirvo en la escuela, yo voy mal, a decir, me ha ido mal esta semana, pero puedo mejorar. Entonces, esa parte nada más puedo mejorar, son 2 palabras más, pero cambia totalmente. Entonces, el tema ese sí que nosotros lo vemos. Yo me puedo dar cuenta cuando es un chico que todavía lee a un chico que no lee. Porque lastimosamente estamos a un punto donde nos estamos volviendo casi otra vez analfabetas.
Y mi esposo lo ha visto también con hombres adultos que él atiende, que están constantemente pegados a los videojuegos. Y a veces pareciera que casi ya no pueden formular una oración que tenga lógica y que tenga sentido y que tenga también un poquito de profundidad. Han regresado a puro instinto, porque lo que es un videojuego es instintivo. Exacto. O sea, es puro instinto, que también es algo necesario, bla, 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 pero... Y el vocabulario es muy escaso generalmente, ¿no? Y a veces hasta lo poco que usan es vulgar o totalmente ordinario. Entonces, eso nos está afectando y los padres no están conscientes de eso. Porque se dice que incluso si tú ves exactamente la misma película y lees el mismo libro, la misma historia, para la mente es mejor leer el libro porque tiene que hacer más trabajo. Entonces, él tiene que imaginarse las escenas, tiene que imaginarse el personaje, tiene que entender el sentimiento y puede describir a veces mejor con palabras que incluso con imágenes. Y la parte de las imágenes sí es lo más fácil. Y la cosa es que nuestra mente normalmente busca lo más fácil. Y por eso también muchas veces le damos respuestas muy simples, incluso en el ámbito cristiano. Queremos como dar la respuesta más simple a problemas complejos. Y una de las cosas que yo aprendí... Dios. Sí, no, exacto. Ora más. Ajá, pero entonces tú leíste... Ora más, ajá. Pero leíste el capítulo para allá, leíste el capítulo para allá, leíste las conexiones al Antiguo Testamento. No, porque ese es trabajo. Pero es que muchos tampoco ya no leen y por eso no tienen el contexto. Algunas personas se contentan con leer un versículo al día. Entonces, obviamente, es otra vez el mismo tema. Se van por lo más fácil, entonces tampoco no vas a tener el contexto de la Biblia si nada más ves todo el tiempo devocionales ya escritos que hasta cierto punto ya están masticados. Entonces, es la y pasamos por cosa. El filtro del autor. Sí, exacto. Y del no el bias, no lo que sea de lo que ellos quieren hacerte, pero está pasado por un filtro, o sea, no es puro. Y los devocionales, nada en contra de los devocionales, es un buen lugar para comenzar. Exacto. Pero así de Biblia, así de palabras de personas. Exacto. Yo lo que trato de decirles a los chiquillos es que, lee por lo menos el párrafo entero. Exacto. O si puedes el capítulo entero. Y después leer el devocional para ver qué dice. Y también es bueno leer en orden, ¿no? Por ejemplo, si voy a leer Juan, leo todo Juan. No leer un versículo un día de Juan, el otro día un versículo de Salmo, porque justamente necesitas hacerte el contexto y necesitas aprender tú mismo a procesar, justamente para también crear tus propias opiniones y criterios en cuanto a las convicciones que el Espíritu Santo a ti te quiere dar, no lo que dijeron aquí y aquello. Y yo tampoco no tengo nada en contra de los devocionales, pero yo lo veo más como un entremesa o tal vez justo cuando uno está comenzando para un primer paso. Exacto, pero hay algo que solo la lectura de la Biblia te puede dar, de leer la Biblia tú y pedirle al Señor que te muestre lo que quiere decir y ser muy cuidadoso justamente de no creer que ya lo sabemos todo. Ok, para nada. Sí, para nada. Y yo lo mismo le digo a las personas que, porque a veces tenemos muy buenas intenciones dando consejos rápido. Sin embargo, la buena intención no evita la mala instrucción. Uh-huh. Entonces, por eso a veces es importante la parte de escuchar, pero no dar consejos de una vez, sino que nosotros tenemos que entender bien el caso y entender a veces también que porque a ti te pasó algo parecido no significa que al otro le va a pasar exactamente lo mismo. Claro. Entonces, no hay una solución para... O sea, usted no trabaja con el mismo molde para cada persona. Cada persona es distinta. Nosotros nada más para hacer el historial, el diagnóstico, y eso son... dependiendo de la persona, como cualquier doctor, muchas sesiones, y eso es lo que muchos no quieren una solución fácil, pero no hay soluciones fáciles para problemas complejos. Entonces creo que lo mismo en cuanto a la Biblia también, de no querer simplificar todo de la vida. No podemos simplificar todo de nuestro tiempo. Nosotros necesitamos aprender a invertir en todo y sobre todo en las cosas que valen. Claro. Oye, pero qué interesante eso de la conexión con
Con la lectura, porque yo soy súper promotor de la lectura en mi casa y con los pelados y con los chicos por eso, porque le digo que es un músculo. Es un músculo que lo tenemos atrofiado porque si tú te comes un crunch, nada en contra de la gente que hace crunch, y te comes una fresa, justamente después de comerte el crunch, la fresa no te hace nada. Exacto. Pero si haces un ayuno de azúcar por un mes y tú le metes una mordiscón a esa fresa, sabe azúcar pura, porque no estás atrofiado, no estás atrofiado, o sea, tu paladar está atrofiado con esa cantidad no natural, porque nada en la naturaleza tiene esa cantidad de azúcar. Exacto. Y te estás atrofiando. Entonces, la cantidad de gratificación que yo recibo en un videojuego es un Snickers, es un chocolate. Así mismo. No es natural. La cantidad de estimulación, de gratificación, no es natural. Y entonces, por supuesto, yo le he contado a varias gente aquí que yo jugaba billar con una señora hace muchos años, que era cocainómana. Y ella nos dijo, ella se tomó la vida meses después de eso, pero ella nos contó una vez jugando billar. Chicos, fui a San Blas a ver delfines. Era un atardecer precioso y no sé qué cosa, y no sentía nada. Eso lastimosamente pasa con muchas personas. Y es algo triste, ¿no? Que perdimos la pasión por la verdadera vida, por estar apasionado con algo virtual. Pero se puede aprender. Todas esas cosas otra vez toman su tiempo. La desintoxicación a veces es necesaria. Y es difícil porque igual como cuando uno toma la desintoxicación del tema del alcohol y de las drogas, puede ser hasta un dolor físico que tú atraviesas, mal humor. Wow. Y eso es lo que uno ve, por ejemplo, yo le digo a los papás, a veces, una vez me dio risa, tuve una vecina que estábamos corriendo juntas en la calle. Bueno, ella sacó su perro y quedamos hablando. Entonces ella me dice, oye, te voy a llevar a mi hijo. Tenía un niño de 4 años. Yo le digo, ¿qué le pasa? Es que todo el tiempo anda irritable, se porta mal. Yo le digo, ¿cuánto tiempo ve televisión? Bueno, él siempre está todo el tiempo con la tele prendida. Yo digo, bueno, antes de traérmelo, ¿sabes qué? Intenta de quitarle la televisión. Se va a poner bravo, se va a poner molesto. Los primeros días no lo vas a aguantar. Va a estar súper irritable, pero tú vas a ver tarde o temprano, él va a ir y va a comenzar a pintar, a jugar y la mente va a volver a calmarse y probablemente ya va a estar más tranquilo. Me la encontré como un mes después y me dice, oye, fue exactamente, le ahorré la terapia a la señora. Porque a veces en realidad hay cosas sencillas que uno puede hacer, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de ese niño malhumorado, de ese adolescente que va a estar molesto un tiempo. Pero una vez que ellos se desintoxican, ellos automáticamente buscan qué hacer, vuelven a los deportes, se ponen a pintar, los niños otra vez a jugar sus legos y sus juegos de mesa, y la mente vuelve a un estado de más calma y va a funcionar mejor. Me gusta ese término, desintoxicar. Sí. Porque eso significa que están intoxicados. Así es, sí. O sea, tenemos niños que están intoxicados. De repente no con alcohol o con drogas, pero darle a un niño carta blanca con tecnología es poner así 4 shots de tequila. Así es. Un padre jamás haría eso, porque él sabe lo que es eso. Pero al no estar enterado los padres, ellos mismos se los llenan. Sí. Papá, apriétame aquí para meterle más plata a mi cuestión. Dale. O sea, le estamos intoxicando a nuestros hijos. Y entonces el proceso de desintoxicación, como cualquier drogadicto, es duro. O sea, yo estoy tratando de dejar el chocolate y eso es duro. Sí, y eso es lo que no queremos, ese dolor que no queremos, pero muchas veces para sanar necesitamos ese dolor. Pero no es fácil. Rabia, yo andaba rabioso y colérico. Ahí es donde también necesitas el apoyo de otras personas. Por eso un adolescente probablemente no va a poder desintoxicarse solo. Va a necesitar del papá que lo ayude, que le ponga todas las restricciones, que apague el internet a cierta hora, que le quite el celular a las 9 de la noche. Entonces no es fácil y para los papás no es chévere, pero al final yo siempre le digo a los papás, oye, tú en primer lugar no estás ahí para ser el papá más chévere del mundo, que todos soñamos con eso, es una fantasía. O eres amigo o eres padre, pero en la adolescencia lastimosamente no funciona. ¿Por qué los papás quieren por qué queremos ser amigos de nuestros hijos?
Bueno, en parte no está mal el deseo de querer ser amigos, pero en parte a veces ni siquiera es tanto por el adolescente en sí, sino que también es por el tema de que voy a ser el papá no chévere de aquí. Yo quiero ser el papá cool. Exacto, porque ellos se comparan también y mira los otros, y los mismos chicos te lo dicen, mira el papá de ese le da todo el tiempo el celular, mira que le compró un iPhone nuevo, entonces obviamente deja meter a chicos al cuarto. A veces es tema también de orgullo de querer que tus hijos estén a la par con otros chicos, pero eso no es amor. Al final eso no es amor. Yo siempre digo, tú tienes que darle a tu hijo lo que necesita, no lo que quiere, porque no siempre lo que quiere es lo que necesita. A veces lo que quiere es lo que le hace daño. Entonces, no es fácil. Eso no es amor, wow. Porque mi hija me pide a las 10 de la noche un pedazo de chocolate y porque la amo, no se lo doy. Exacto. Y Dios es igual con nosotros también. Cuántas cosas Dios no nos los ha dado y nosotros no entendimos en nuestro momento porque nos ama. Y nos pone los límites por amor también. Hay chiquillos en Crossfire que, bueno, tenemos diferentes niveles de disciplinas en las familias diferentes. Uh-huh. Yo he preguntado, ¿cuántos de ustedes no le permitieron tener celular hasta los 15 años? Para te levantan, otros como que se ríen. ¿Cuántos de ustedes no le permiten tener novio o novia? Varios levantan. Hasta los 18 años, varios levantan. ¿Cuántos de ustedes tienen novio? Ajá. ¿Cuántos de ustedes le permiten meter a gente de otro género en su cuarto? Un par de personas levantan la mano y otros se quedan y que... ¿Cuántos de ustedes tienen bedtime? Hora de dormir. Un par levanta, unos cuantos levantan la mano. ¿Cuántos de ustedes se duermen cuando le da la gana? Un par de gente levanta la mano y todo el mundo... Y hay una comparación. ¿Pero por qué? Porque mi papá me deja hacer eso, porque no me deja hacer eso, porque ellos sí, porque ellos no. Y es eso. Yo quiero que mi hija me siga queriendo. Y la transición de yo ser el número uno para mi hija, que ahora mismo lo soy. Ella me ama. Yo soy el héroe. Yo soy el hombre más fuerte del mundo. Ella quiere impresionarme a mí. Cada dibujo me lo quieren enseñar. Right, papa? Right, papa? Yo soy lo máximo. Eso, yo le he dicho a mi esposa, tenemos que prepararnos porque inevitablemente no nos van a soportar, man. Sí, yo digo siempre también lo mismo con los míos. Hay que disfrutarlo mientras se puede y es parte de su desarrollo. También hay que entender que la adolescencia es la edad donde ellos justamente se dan cuenta los papás son humanos, donde ya ellos están más buscando su identidad fuera de los padres. Todo eso todavía es parte de lo normal, de que los padres se vuelven más importantes que los padres. Y ahí es donde justamente uno, por temor a que después ellos te rechacen, muchas veces cede. Y yo no estoy diciendo que, aunque ciertos actos no son actos de amor, que no los amen. Claro, porque la mayoría de los papás sí aman a sus hijos, pero a veces no es el amor que ellos necesitan. Claro. Entonces, y tampoco no estoy diciendo que no hay que buscar una relación. Claro. Como siempre digo, la regla sin relación trae rebelión. Nosotros, como Dios también, Dios pone límites, pero a la vez Dios busca tener una relación. Claro. Y en el momento en que nosotros confiamos en Dios es donde también aprendemos a aceptar las reglas porque lo vemos ya como un acto de amor. O sea, yo soy bien estricto con mis hijas, pero el que hace más payasadas con mis hijas soy yo también. ¿Me explico? Yo les digo, dije, bájate de ahí. No hagas eso, no hagas lo otro, pero nos metemos en la sábana y jugamos como idiotas por un rato. O sea, las voces locas, la locura soy yo y el orden soy yo. Y el orden, como tú dices, parece mentira, pero me hacen caso porque cuando yo hablo en serio es en serio, pero cuando es relajo es completamente locura. Y es eso, crear una relación. Pero eso de lo que necesitas y no lo que quieres, porque aquí tenemos una lucha con padres que no saben que es normal que tu hijo comience a no querer nada contigo después de un tiempo. O sea, lo anormal sería que tu hijo estuviera todavía pegado a ti. Papi, eres lo máximo a los 14 años. Eso sería como que, hey. Ya también puede ser una señal de que hay demasiado apego. O hay un problema de desarrollo mental o no sé qué cosa. O sea, lo ideal es que ellas no quieran saber nada de mí hasta cierto punto. Por eso yo estoy sacándole filo a otras chicas dentro del ministerio. Tu hija en algún momento le va a hablar a mis hijas que no van a querer saber nada de mí. Las chicas más grandes que vienen, que las cuidan. Porque yo les digo, en algún momento no van a querer hacerme caso. O sea, porque yo soy papá, yo soy la ley. Así que yo estoy tratando, y todos somos parte de una comunidad donde nos damos apoyo. Exacto. Donde en algún momento mi hija no va a querer saber nada de mí, de repente habla contigo y tú le dices la misma cosa que yo le estoy diciendo, pero con
como es en otra frecuencia de voz, me imagino, como que lo va a aceptar mejor. Ah, mira que Esther me dijo. Me imagino que eso te pasa. Sí, a mí me dicen los papás, yo le había dicho lo mismo, pero no me hizo caso. Tú fuiste y le dijiste eso, y yo le digo, bueno, es que así es. Y yo creo que también tenemos por eso a mantenernos abiertos de que los chicos puedan abrirse a otras personas, pero por eso es importante que ellos estén dentro de un ambiente cristiano donde pueda encontrar personas de referencias sanas, porque es normal. Siempre recuerdo en una de las prédicas de Charles Stanley que él dijo que él le decía a sus hijos que buscaran a alguien en quien podían confiar, que fuera cristiano, que le pudieran contar esas cosas que ellos como hijos a él no le podían decir, entendiendo su limitación y entendiendo que es una fantasía eso de que tu hijo en cierto momento va a querer decir algo que a veces hasta por no querer herirte no te lo va a decir, pero necesitas sacarlo. Claro. Entonces necesitamos darnos ese apoyo, porque sí, aunque también depende mucho de la personalidad de los chicos y no todos caen en un extremo como otros. Claro. Ellos y más en este tiempo donde hay tantas cosas tan confusas, necesitan tener personas sanas de referencia, adultos en quien puedan hasta cierto punto mirar hacia ellos, donde puedan tomarlo como ejemplo, porque sus padres ya después otra vez se vuelven más importantes, ¿no? Generalmente cuando ellos mismos se convierten en padres. Claro. Sí, yo he pensado inclusive dar como que una conferencia para los... Porque mi ministerio son los adolescentes, los líderes y los papás. Exacto. Son tres, las tres cuestiones. Y hay papás que no saben este montón de cosas. Sí. Así que me gustaría después hablar contigo y con John si de repente podemos hacer algo con los papás de Crossfire. Porque otro fenómeno que estoy viendo él es... Mi hijo jamás haría eso. Y no es cierto. Mi hijo jamás diría eso. Mi hijo es incapaz de hacer, decir, ver eso. Esto no está en el carácter de mi hijo. Mi hijo no es esto. Y yo me quedo asustado a veces de eso. Porque son padres, algunos son misioneros, algunos son personas que tienen tiempo en la iglesia. Y eso no... todos somos capaces de todo. Sí, yo siempre le digo a los papás, es que no es desconfiar de su hijo, desconfíe de las cosas que están allá afuera, que su hijo, y uno a veces nada más necesita un clic en falso. A veces ni siquiera yo he tenido chicos que se enganchan con la pornografía buscando una tarea a la escuela porque la computadora no estaba protegida. ¿Y por qué no estaba protegida? Porque los papás decían, él jamás. Yo puedo confiar en él. Entonces, haciendo una tarea, pusieron algún término de esos que tienen doble connotación, les entró un video, se quedaron viéndolo y se engancharon con eso. Entonces, hoy en día tenemos que estar conscientes que todos somos humanos, todos somos vulnerables, hay mucho riesgo, hay mucho peligro, y donde podamos cuidar a nuestros hijos, los tenemos que hacer, pero a la vez también mantener la línea abierta. Yo también tengo muchos casos de chicos que me dicen, los papás nunca le hablan de sexo a esta altura. No en lo que aprendí en la escuela, y lo otro entonces lo están aprendiendo por otro lado de una forma no sana. Entonces, incluso muchos papás ya no hablan mucho con sus hijos, justamente por el tema de que todo el mundo está conectado. Uno lo ve en los restaurantes. A mí me da tristeza cuando salgo con mi familia y me pongo a ver otras familias que están todos, desde el más grande, desde el papá en su celular, mamá en su celular, el niño con la tablet y el adolescente con la tablet, con audífono. Ya no nos estamos conectando. ¿Para qué salen? Exacto. A veces son comidas caras, lugares bonitos, y uno se pregunta lo mismo. O sea, podrían estar en su casa, y en su casa pasa lo mismo. La gente ya no se está conectando realmente, y eso es otra causa por la que se asume que está subiendo la depresión, por la falta de vínculos reales. Wow. Me he volado la mente con el tema ese de la necesidad de desarrollar esas conexiones, ese pensamiento profundo. La idea de pensamiento profundo nunca lo había profundizado, pero estamos pensando apenitas. Sí. Como video, por eso, mira, los chicos a veces ya ni ven películas, porque se acostumbraron a ver puros cortos, cosas rápidas, y eso nos está afectando a nivel mental. Se dice que por eso también el déficit atencional está subiendo. Entonces eso es un déficit atencional no de el trastorno, sino que es algo provocado. Wow. Nuestra mente ya no es capaz de
mantener un enfoque, una atención focalizada. Porque estás entrenando tu mente a que a después de 5 segundos, 10 segundos, cambio. O sea que si tú dices que lo que el viento se llevó, las escenas son 10 minutos con la misma toma y los tipos hablando con la misma toma. Nosotros estamos viendo hace años Cocomelon con mi hija, nada en contra de Cocomelon. Y era contamos los segundos, cada 5 segundos cambiaba la imagen. 5 segundos. Y la atención de mi hija era pan. Eso está entrenando al cerebro a, después de 5 segundos estoy aburrido. Sí, exacto. Y por eso incluso ahora los chicos ven y van adelantando. Ya no puedes mantener tu atención, incluso en las conversaciones con la gente, ¿no? Entonces, eso son pequeñas cosas que no estamos conscientes, pero nos están haciendo daño y nos dañan no solamente a nivel mental, sino que eso también influye en nuestra parte espiritual y obviamente también nuestra parte emocional. Vamos a orar todo por eso. Está ligado. Vamos a orar por eso porque me gustaría informar a padres. Y como dijiste, no es que no aman a sus hijos, es que no saben. O sea, había papás que le daban pastillas de cocaína a los niños hace 200 años pensando que eso era un calmante. Porque no sabían, o sea, no estaban interesados. Había papás que agarraban un poquito de guaro y se lo daban a los peladitos para que se calmaran porque no sabían. Eso hace 50, 60, 70 años. Es ignorancia, es no saber. Ahora, al exponer a un padre a la data, a la información, a lo que está haciendo, entonces ellos ya tienen las herramientas para saber darle a sus hijos lo que necesitan. Así que quiero ver cómo podemos hacer algún tipo de presentación para los papás de Crossfire. Yo pienso también algo importante es que no debemos dejarnos llevar por la vergüenza. Yo siento que muchos cristianos no buscamos ayuda por la vergüenza. Y ahí puedo decir personalmente, yo después ya de grande pasé por una situación muy difícil también en mi vida y quedé terminando siendo parte de un grupo de rehabilitación cuando mi primera relación terminó. Y aquella vez yo recuerdo que una de las cosas más grandes que yo sentía era vergüenza porque como cristiano yo no debería estar aquí. Pero la verdad es que la vergüenza no viene de Dios. La vergüenza, el que nos quiere ahí es Satanás, que quiere estar que la vergüenza hace que ocultemos y que no resolvamos. Entonces, algo importante es que en realidad todos los cristianos, mientras estamos en la tierra, vamos a tener lucha. La vergüenza nos impide a poder buscar una vida mejor, muchas veces a confrontar nuestra realidad y a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Al final, a Dios no lo podemos engañar. Claro. Entonces, creo que algo importante ahí también es de que podamos dejar la vergüenza a un lado. Si necesitamos ayuda con nuestros hijos, buscarla. Si necesitamos ayuda a nosotros mismos, buscarla y salir adelante, salir de esa situación. Es un tema que tenemos también en niños no diagnosticados por la vergüenza que pueden tener a sus padres. Exacto. O sea, obviamente hay un tema de aprendizaje, de que necesitan ser diagnosticados para poder ayudarlos mejor, porque los papás no. Él no tiene nada, él no tiene nada. Porque eso sería confrontar la realidad. Y pensar de que mi hijo está mal, mi hijo tiene un problema, y a veces es necesario eso, dejar la vergüenza de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras vidas, porque y con nosotros como cristianos de repente no ser tan críticos de las personas que tienen luchas. Me explico, o sea, yo quiero que el drogadicto venga a la iglesia, yo quiero que el ninfómano venga a la iglesia, que que pase por un tratamiento, por supuesto, pero que este hospital está abierto, ¿no? Exacto. Aquí esto no es un museo de santos, es un hospital. Y cuando ellos vengan, ellos puedan sentir, aquí son pura gente que también son pecadores, pero que han podido seguir adelante. Y no me están juzgando en mi condición, en mi proceso. O sea, porque el que llega de la calle en el capítulo 1 de su proceso puede que diga una vulgaridad de vez en cuando, puede que de repente salga en medio del culto a fumarse un blanco afuera, puede que cada 2-3 meses se tome una pinta por allá, o que se enfuegue, o que pase por recaídas, no sé qué cosa, pero no soltarlo, ¿me explico? O sea, ayudarlo a pasar por ese proceso juntos, porque eso fue lo que hizo Cristo conmigo. A mí no me soltó mi proceso, yo todavía estoy en un proceso. Y tratar de repente como cristianos ser más empáticos. Así es. A mí me preguntó, ¿cuál es la diferencia entre simpatía y empatía? Simpatía es que te pasó, empatía es que nunca te ha pasado, pero sientes el dolor ajeno de la persona. Y mostrar esa empatía, mostrar ese dolor ajeno por las personas que están sufriendo, y eso nos puede ayudar a cumplir la misión, 1 millón a los 100, traer más gente. Esther, gracias, podría hablar de 7,000 cosas más.
Si alguien quiere te quiere contactar, me das tu número y lo pongo en el cuestión. Si quieren hacer cita o quieren una consulta, o con John también podemos ponerlo también. Gracias por lo que hacen. Gracias por su ministerio. Gracias por tu hija comenzó a ir a Crossfire. Así que es súper emocionante cómo el ciclo se va moviendo. Y nos está ayudando a Crossfire también, que me parece que es súper cool. Y bueno, oremos por las personas que están escuchando, que de repente hay alguien que necesita ayuda y que se está desangrando en la casa emocionalmente, y que por no manchar el hospital no al cuarto de urgencia, y el hospital es para eso, ¿no? Así que bueno, gracias, Esther. Vamos a orar. Señor, gracias por tu paciencia con nosotros, porque haya la vida, en serio. Gracias por toda la paciencia que me has tenido a mí. Sabes que yo estoy roto, tú sabes que yo te necesito desesperadamente, Señor. Te quiero pedir en este momento por, primero, los padres que nos están escuchando. Si hay un padre escuchándonos, Padre, te suplico que los ayudes a buscar información, que se informen de cómo esta tecnología puede estar siendo increíblemente nociva para el desarrollo emocional, intelectual, espiritual, físico de nuestros hijos, Señor. Te pido en fe por ese seminario, no sé, esa reunión que va a haber, que me gustaría que existiera, de capacitación de padres en este mundo tecnológico, Padre, Señor, que venga la gente que tenga que venir. Te pido por el ministerio de Esther, por la gente con la que estás trabajando, que es que le des fuerza, que le des lo que necesita para poder estar ahí para las personas de una forma integral, profesional y contigo en el centro, Padre. Te pido por los niños, los chicos, las chicas que estén ahí, que están pasando por momentos difíciles, Señor, que conviertas corazón de piedras a corazón de carne, Señor, y que nos des la paciencia de saber de que nosotros sembramos y el que cosecha eres tú. Gracias por tu misericordia. Protege a nuestros matrimonios, Señor, en este mundo todo loco, Señor, por favor, te lo pedimos que los protejas. Protege nuestra salud espiritual y danos hambre de seguir parqueando contigo. Y ayúdanos a darnos cuenta que tenemos que soltar el teléfono, Señor. Gracias por ese llamado a eso. Te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esther, muchas gracias por acompañarnos.